Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a empezar porque tenemos el horario muy limitado. Entonces, tenemos ahora la presentación del libro que está calentito, una primicia, salió el lunes. El lunes, o sea, el lunes salió el libro. La profesora María José Aguilar Idáñez, una amiga de muchos años, socióloga, trabajadora social, investigadora y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es con la que nos hemos liado para traer al alumnado de la escuela, bueno, es Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Ciencias de la Tenemos Educación. casi más letras en el nombre que alumnos, pero bueno. De Cuenca, y un placer. ¿Qué? ¿El qué? Bueno, que un placer tenerla aquí y además un honor, porque justo estábamos planificando estas jornadas cuando me dijo Mariajo, el libro va a salir enseguida. Digo, pues lo presentamos. Y así ha sido lo presentamos en las jornadas. Entonces, el libro está ya disponible en PDF, lo vais a poder acceder sin ningún problema, y os dejo con María José Aguilar, que nos presente un poco las ideas, los planteamientos, más que presentar el libro en sí, sino que nos hable un poco de qué es eso de racismo, antirracismo y para comprender, para transformar. Bueno, muchas gracias, Fátima. Buenas tardes a todos. Esta es la peor hora, la hora de la siesta. Y además, como hemos brindado sí, por el evento histórico, bueno, aunque sea un poco pírrico, de hoy, pues no es la mejor hora. Pero antes de empezar con el tema del libro, dos cosas. Una, dar las gracias formalmente para que se quede grabado a ti, Fátima, y a tus estudiantes, porque sois los que habéis hecho todo el curro de organizar esto, también a la facultad y a la universidad, porque en las universidades, como tantas organizaciones, a veces funcionamos como compartimentos estancos, organizamos muchas cosas y queremos que los demás vengan a nosotros, pero luego resulta muy dificultoso, ¿no?, poner medios y recursos para salir a otros lugares, y en ese sentido la posibilidad, o sea, el ofrecimiento de venir con estudiantes, más allá del esfuerzo que haya hecho nuestra facultad para materializarlo, pues ha sido gracias a vuestra apertura, ¿no?, y a vuestros deseos de intercambiar. Yo creo que deberían darse más estos espacios de intercambio de estudiantes entre distintas universidades, que sean espacios colectivos, porque tú te vas de Erasmus, de SICUE, y bueno, es un intercambio pero individual. Y yo creo que los intercambios en espacios colectivos y de encuentro tienen una potencia que no tiene nunca el intercambio a escala solo individual como experiencia, ¿no? El segundo aviso antes de empezar es que tenéis afuera, y algunos los que habéis llegado antes, esta tarjetita que en realidad es la portada del libro y detrás el texto de la contraportada, pero el libro es un libro electrónico que está en PDF, se descarga gratuitamente en cualquiera de estos enlaces que tenéis aquí, o bueno, y si perdéis la tarjeta, pues ponéis el título del libro en Google y os salen un montón de enlaces para descargarlo. Tuvimos un problema en que una editorial, en este caso universitaria, nos permitiera editar un libro electrónico en PDF gratuito, que eso es habitual, pero que además nos permitiera editarlo impreso y que eso no se vendiera, porque hay cosas que un libro impreso se vende o no se vende, y bueno, tiene que ver a veces con las rigideces mentales. Pero el conocimiento, yo entiendo que tiene que ser accesible a todo el mundo, más si se genera desde espacios públicos. No debe tener barreras, tiene que tener facilidad de acceso y tiene que tener un compromiso con la transformación. Por eso este libro inaugura una serie, esperemos que sea una serie, este es el primero, de una colección que se llama Ideas en Acción.
El título de la colección no es casual y tiene mucho que ver con algo muy freiriano, quienes tenemos ese tipo de influencias. Paulo Freire decía que no es suficiente la denuncia si no va acompañada de un anuncio. La reflexión sin acción es un ejercicio estéril de lucubración, pero la acción sin reflexión es un activismo sin sentido, de ahí el sentido, o sea, de ahí el significado y la relevancia de la reflexividad, ¿no? Reflexionar críticamente sobre la propia acción para intentar que esa acción siempre sea transformadora en un sentido que contribuya pues, a la humanización, ¿no? Al cambio para ser mejores como seres humanos. Y entrando ya pues, a contaros algunas cosas de este libro en cuestión, el título no es casual, es Racismo y Antirracismo. Comprender para transformar. Mis alumnos, que les estoy explicando diagnóstico, y les dije esto el otro día. Ahora esto os lo digo en otro contexto. En las ciencias sociales, en la academia, en la investigación, bueno, pues es parte del ADN, de la naturaleza, el investigar para acrecentar el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento, la acumulación de datos, de manera a veces exhaustiva, intensa, siendo algo necesario, es absolutamente insuficiente si esos datos, ese conocimiento de la realidad, no viene iluminado por teorías, conceptos que nos ayuden a desentrañar, a comprender esa realidad. Conocer no es comprender. No se puede comprender si no se conoce. Pero el conocimiento solo es condición necesaria, pero no suficiente. Y digo esto siempre pensando en la acción. Yo solamente concibo, no digo que no sea legítimo, otros planteamientos en la academia, en el campo científico. Para mí el conocimiento, si no está orientado, si no está aplicado a la comprensión para la acción transformadora, no tiene sentido. Para eso pues, nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Que a lo mejor requieren menos esfuerzo. Yo además entiendo que la ciencia en cualquier campo disciplinar solamente tiene sentido y legitimidad social cuando responde o es capaz de ayudar a responder a determinadas cuestiones vitales, a encontrar o contribuir a la solución de problemas, ¿no? Sabemos que mucha parte del conocimiento científico no va orientado a eso, sino a todo lo contrario, pero yo entiendo que la ciencia y el esfuerzo de conocimiento y de comprensión a través de la investigación solo tienen legitimidad en la sociedad cuando somos capaces de, a través del conocimiento, alcanzar esos bienes internos, esos bienes intrínsecos. Igual que hay una ética de las profesiones, también hay una ética de la ciencia, ¿no? Tenemos que ser capaces de realizar una ciencia con conciencia, es decir, con ciencia, ¿no? Y de ahí lo de ideas en acción. ¿De qué sirven las ideas si no contribuyen, si no iluminan, si no empujan, si no son herramientas útiles que favorezcan o que contribuyan a transformar esta realidad tan injusta, ¿no? Tan inhumana en la que vivimos, ¿no? Y esa es un poco la idea de la serie. Comprender, por lo tanto, para transformar. Este libro no es... se complementa con otro que está publicado desde hace un par de años, que es una guía muy didáctica, hecha en colores y todo eso, que se titula Claves, Comunicación Participativa Antirracista, Claves para la Acogida Comunitaria, que también está disponible en Internet. Por aquello de la denuncia y el anuncio, la teoría y la práctica, el conocimiento y la comprensión para la acción transformadora, ¿no? Que serían como los 4 ejes. Y debido, bueno, el libro lo hemos escrito otro compañero, que yo lo conocí porque fue estudiante mío, y yo cuando lo conocí dije, pero si tú no deberías ser estudiante, tú deberías ser profesor. Lo hemos hecho entre los dos y de alguna manera refleja una pequeña parte, no toda, de un trabajo que llevamos haciendo conjuntamente hace unos 12 o 14 años, ¿no? Empezamos, lo que nos unió, lo que nos puso en contacto
fue el interés y la preocupación común por las cuestiones migratorias y de intervención transformadora en contextos de multiculturalidad cada vez más compleja y más diversa. Eso fue lo que nos hizo coincidir. Y en estos años siempre hemos tenido, él y yo, una preocupación siempre por aplicar a la acción. Porque además, en el caso, la mayoría de los que estamos aquí, o bien somos españoles o todos residimos en España, ¿no? Y en nuestro país, sobre todo desde principios de la década de los 90, ha habido un boom de estudios, de investigaciones de todo tipo, en casi todos los campos disciplinares, sobre las migraciones, y también se han financiado muchos estudios con mucho dinero sobre esta cuestión. Y, sin embargo, cuando tú comparas, y nos pudiéramos poner en una balanza imaginaria entre toda la información, datos, estudios, investigaciones que se han hecho, y en otra balanza pusiéramos intervenciones sistemáticas, no puntuales, no anecdóticas, con continuidad, nos daríamos cuenta que hay un desequilibrio muy grande, ¿no? Entonces, nosotros somos, y hablo ahora en representación de todo nuestro grupo de investigación, hay muchos grupos de investigación muy competentes y muy interesantes en España en temas migratorios y de interculturalidad, pero somos el único grupo de investigación en una universidad que nació con una vocación y una intencionalidad clara de compromiso para la acción. Nosotros nunca hacemos investigaciones, aunque nos ofrezcan dinero para hacerlas, si no nos permiten desarrollar una parte de aplicación práctica, ¿no? Y lo que nos hemos ido dando cuenta, porque tanto Daniel como yo somos personas que nos interesa mucho la investigación, pero nos interesan también mucho el desarrollar innovaciones y estrategias metodológicas eficaces, porque a veces observamos como que se ha avanzado más en el conocimiento teórico o en el desarrollo analítico de ciertos fenómenos y, sin embargo, en las profesiones sociales seguimos utilizando, estudiando y aprendiendo esquemas metodológicos que han quedado un poco obsoletos. Así que siempre hemos tenido, por eso sintonizamos también desde que nos conocimos, esa preocupación, casi al 50%, ¿no? por mejorar la investigación y la teoría, pero también la metodología y la práctica. Y los dos también tenemos algo en común, es que aparte de nuestro compromiso por desarrollar esa ciencia con conciencia, también somos activistas y ciudadanos comprometidos con movimientos sociales, de acción pro inmigrantes, de acogida. Él ha trabajado, por ejemplo, mucho en el norte de Italia, en Marruecos, en acogida de personas refugiadas, migrantes y demás, en movimientos, en mi caso, de defensa de derechos humanos, también en distintos países, promoviendo plataformas de acogida a refugiados y demás. Entonces, digo todo esto porque este libro se ha hecho como consecuencia de esto. No esperéis aquí un libro lleno de un montón de datos, hay algunos, pero pocos. Es el resultado de esto. Y nosotros en junio no pensábamos hacer este libro. Pero varias de nuestras investigaciones fueron revisadas por personas muy competentes de distintos campos, del derecho, la filosofía y demás, y nos animaron a que todo un trabajo que nosotros habíamos hecho internamente de cara a otros estudios e investigaciones, nos pidieron cómo acceder, cómo difundirlo para estudiantes y demás. Porque una cosa que nos hemos ido dando cuenta, y esto hablo ahora de España, bueno, podríamos hablar a nivel de Europa, pero vamos a hablar de España. El racismo es una cosa que parece que ahora asistimos a discursos abiertamente racistas que hace 5 años no se escuchaban. Lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo en líderes políticos de izquierda y de derechas, porque lamentablemente el racismo ahora es transversal, tiene un afán moralizante, pretende tener una legitimidad democrática y parece que es que ahora nos hemos vuelto una sociedad racista. No, siempre lo hemos sido. La cuestión está, ¿por qué antes estaba mal visto socialmente tener un discurso racista, xenófobo, y ahora no?
Y entonces, analizando también la acción antirracista en los propios procesos que hemos acompañado, nos hemos dado cuenta de que también la lucha antirracista, tanto a nivel de movimientos sociales y políticos como en el campo de las entidades voluntarias, las instituciones públicas y demás, es y ha sido bastante, iba a decir totalmente, pero no, bastante ineficaz. En el sentido que si analizamos las campañas institucionales contra el racismo que se llevan haciendo desde hace décadas y uno se pregunta qué impacto han tenido y nos damos cuenta de que cada vez hay más manifestaciones y expresiones racistas, uno tiene que pensar que no siendo malas las campañas tampoco han sido buenas, porque no han conseguido reducir o eliminar el racismo, ¿no? Y observando de manera sistemática y crítica las intervenciones también desde la sociedad civil, desde las ONGs, pues nos hemos dado cuenta de que muchas veces hasta en una misma ONG, independientemente del discurso, de los planteamientos teóricos, en la misma ONG puede haber personas que tienen incrustado en su imaginario y en su horizonte cultural pues una serie de marcos mucho más racistas que otras personas, ¿no? Todos hemos, y por supuesto en otros ámbitos también. El racismo puede parecer que es una cosa solo de minorías, de personas diferentes, de personas racializadas, de personas inmigrantes o gitanos, y sin embargo, por eso hemos decidido poner estos dos párrafos en la contraportada del libro. El racismo no es algo que afecte o que sufran solo determinadas minorías. El racismo es un fenómeno que nos involucra a todos. Primero, porque todos y todas, absolutamente, hayamos vivido y nacido en el país que hayamos nacido, lamentablemente, hemos sido socializados en marcos culturales, tenemos incrustados inconscientemente una serie de marcos que son profundamente racistas. Y da igual en qué país del norte o del sur hayamos nacido. Eso lo tenemos ahí. La cuestión está en saber por qué esos marcos se activan y se ponen en acción, operan y empiezan a tener efectos en según qué circunstancias y en qué momentos, ¿no? Y luego, por otra parte, el racismo también nos involucra a todos, no solo por eso, sino porque en un momento dado, a lo mejor yo, como mujer blanca, heterosexual, etcétera, universitaria, puedo no ser discriminada, pero en otros contextos, basta que cambie de lugar, sí que puedo serlo. Así que la historia evoluciona tan rápido que aunque no nos sintamos en un momento discriminados por razones raciales o étnicas o culturales, eso no quiere decir que en otro momento nuestra vida no pueda cambiar de la noche a la mañana y sentirlo. Así que, en primer lugar, primera idea, el racismo no es un fenómeno minoritario o que tenga que ser preocupación solo de determinadas personas. Tenemos que entenderlo como un fenómeno que nos involucra a todos y en el que todos del que todos consciente o inconscientemente formamos parte y estamos desarrollando, aún bajo discursos pretendidamente antirracistas, pretendidamente emancipadores, pretendidamente liberadores. Porque cuando tú ves presencias, conoces, sabes, te enteras de una violación de cualquier derecho humano a cualquier persona y no haces nada, miras para otro lado o justificas de que, pobrecitos, pero es que yo no puedo hacer nada, estás siendo cómplice de la situación. La indiferencia es un dispositivo de necropolítica, de tanatopolítica. La indiferencia social ante cualquier fenómeno, en este caso el racismo, cualquier tipo de discriminación, cualquier proceso de dominación, no es apatía, el pasar de todo, no me importa. No, estoy hablando de la indiferencia social, que es una indiferencia construida y una indiferencia que es necesaria para el mantenimiento de cualquier sistema de dominación, ya sea el sistema de dominación racista, el sexista, el capitalista, el que fuere, ¿no?
un sistema de dominación, de opresión de unos grupos sobre otros, me da igual que sea de hombres sobre mujeres, como es en el sistema de dominación patriarcal, o de unos grupos culturales o étnicos sobre otros, como en un sistema de dominación racista o en cualquier otro sistema de opresión, siempre se suele ejercer por la fuerza. O sea, nadie se deja esclavizar porque sí. Normalmente los procesos de dominación se inician o requieren del uso de la fuerza bruta, de la violencia, para imponerse. Pero ¿qué ocurre? Que los procesos de dominación no pueden, en general, sostenerse a lo largo del tiempo solo en base al poder bruto de la fuerza. Para que los procesos de dominación se sostengan a lo largo del tiempo, no es suficiente el uso de la fuerza bruta. Se requiere el uso de un poder blando. Tiene que incrustarse en la mente de las personas. Es lo que llama Manuel Castells un poder blando que se ejerce siempre a través de procesos de comunicación. Porque vivimos en lo que Silverstone llama una mediápolis. La mediápolis no hay que confundirla con los medios de comunicación. La mediápolis es el espacio público mediático donde se generan los discursos que son los que luego van a tener consecuencias para la acción. Y en ese espacio público, mediático, están los medios de comunicación tradicionales, están los nuevos medios de comunicación digitales, están las redes sociales, y es por primera vez en la historia, gracias al desarrollo tecnológico, que las personas podemos disponer de herramientas que antes solo estaban al alcance de quien podía financiar un periódico o una televisión. Es decir, se genera un espacio donde se puede potencialmente producir lo que Manuel Castells llama la autocomunicación de masas, ¿no? Me estoy yendo. El racismo es, como he dicho antes, un sistema de dominación basado en la racialización, y aquí entronco con uno de los conceptos de las jornadas, basado en la racialización de las diferencias entre distintos grupos humanos. Que las personas somos diferentes es algo obvio, no hace falta hacer ningún estudio o investigación. Hasta los hermanos gemelos son diferentes. Y los grupos humanos también tenemos diferencias unas de otras. O sea, cuando yo hablo de los que tenemos gafas y los que no tenemos, los que somos hombres, los que somos mujeres, los que son altos, los que son bajos, rubios, morenos, etcétera, etcétera, los que han nacido aquí, los que han nacido allí, estamos utilizando categorías, rasgos, características que nos permiten a los seres humanos identificarnos con determinados grupos y también diferenciarnos con determinados grupos. Es decir, es un mecanismo de establecimiento de fronteras simbólicas que nos permiten, y eso no es un proceso en sí negativo, es lo que nos permite asignar y autoasignarnos identidades y diferenciarnos unos de otros. El problema es cuando esas fronteras simbólicas, que son un mecanismo social necesario, se transforman en fronteras morales. Una frontera moral es una frontera simbólica, pero donde lo que se separa, lo que se diferencia, no son estos ejemplos de fronteras simbólicas que he estado poniendo antes, sino que cuando esas fronteras simbólicas separan o diferencian a grupos con una asimetría de poder muy grande, con una fuerte polarización unos de otros, el riesgo de que esa frontera moral, esa categoría de diferenciación, simbólica, se transforme en una frontera moral es muy elevado. Y del mismo modo que una frontera simbólica es permeable, cambiable, modificable, una frontera moral es rígida y separa a grupos esencializando esas categorías. Ahora está muy mal visto hablar de razas, porque las razas no existen. La raza es un concepto que se ha construido. De hecho, fue un invento de los científicos sociales para justificar el colonialismo. Estaba muy mal visto
porque ya por la teología y otras cosas, pues los seres humanos teníamos que ser todos iguales, y para justificar el expolio, la discriminación, el esclavismo, había que buscar categorías que permitieran legitimar o justificar el que se explotara a determinados tipos de personas. Y del mismo modo que la religión, la ciencia, la filosofía ha hecho enormes aportaciones al sexismo para justificar la inferioridad de las mujeres y justificar ese sistema de opresión, pues lo mismo en el caso del racismo. La raza es un constructo inventado, ¿no? Pero el que ahora se sepa que científicamente las razas no existen no quiere decir que el concepto de raza no siga operando. ¿Por qué? Y aquí me sale la vena sociológica. Yo solamente aplico un teorema sociológico que se formuló en 1928 por Thomas. Y además se conoce como el célebre teorema de Thomas, ¿no? El teorema de Thomas dice que no importa si una situación es real o no lo es. Eso es irrelevante. Basta con que una persona considere algo como real para que tenga consecuencias reales. Es decir, da igual que aquí haya un 90% de personas extranjeras o que haya un 0,000001. Si yo pienso, si yo creo, por las razones que sea, que hay demasiadas personas inmigrantes, me voy a comportar de acuerdo a esa situación que yo he concebido. ¿Me vais siguiendo? ¿Entendéis lo que significa este teorema? Es irrelevante que algo sea real o no lo sea. Basta con que alguien considere una situación como real para que termine teniendo consecuencias reales. Es decir, nos comportamos de acuerdo a las ideas o a las situaciones que nosotros construimos en nuestra cabeza. Y enlazo con el tema de la mediápolis como espacio privilegiado de construcción de esos relatos y de esos discursos. El poder blando que se requiere para que un sistema de dominación, un eje de dominación, sea el que sea, se sostenga en el tiempo. Tú no puedes, la historia nos lo demuestra, mantener un sistema de opresión basado en la fuerza bruta, porque al final, como nos decían ayer en el monólogo de teatro de Toussaint Louverture, que fue el primer movimiento antiesclavista en el mundo, que fue en Haití, paradójicamente el país más desgraciado hoy de América Latina, tarde o temprano la gente se rebela frente a ese uso del poder duro de la fuerza, ¿no? Pero cuando tú consigues ejercer ese poder blando, instalar en un número suficiente de personas determinados marcos, o bien que justifiquen el uso de la violencia, o bien que se genere la indiferencia social, entonces ya no requieres ni siquiera el uso del poder duro de la fuerza. Porque, como diría Freire, el mayor éxito de cualquier sistema de dominación, me da igual que sea el sexismo, que el racismo, es cuando el oprimido o la oprimida tenemos insertados los marcos mentales de dominación. Cuando un pobre de un barrio marginal se pelea con el inmigrante porque cree que le compiten por los mismos recursos en contextos de escasez, estás enfrentando a pobres contra pobres y estás utilizando en este caso, pues como se ha hecho en España y en Europa y en tantos sitios, por ejemplo, el discurso contra la inmigración como chivo expiatorio. Si tú consigues que la mayoría de la sociedad le eche la culpa o culpabilice a determinados colectivos, no te señala a ti, aunque pueda ser el responsable de lo que está ocurriendo, del austericidio, de lo que fuere, y entonces el sistema de dominación es perfecto. Las fronteras morales son el mecanismo, y quiero que lo entendáis porque aunque el libro habla concretamente de racismo y grupos racializados, a mí me parece, la idea central que quería transmitiros hoy de los muchos conceptos que trata el libro, me parece que es un concepto, una herramienta analítica muy potente para cualquier sistema de dominación, llámese racial, de género o lo que fuere. Una frontera moral, yo con que os llevéis esto claro me conformo esta tarde, la frontera moral es mucho más peligrosa aún que la frontera física. La frontera moral la tenemos en la cabeza y se mueven además con las personas. Hay muchísima violencia en la frontera. Yo trabajo mucho en la zona sobre todo de
Ceuta y también en la parte de Lesbos, en Grecia. Hay unas violaciones y una violencia terrible, absoluta, brutal. Eso no es nada comparado. No sé si se puede poner la primera diapositiva. Nosotros tenemos una empatía selectiva, ya que ha salido aquí la palabra empatía a lo largo de distintas intervenciones. Solemos sentir más empatía cuando la violación de los derechos humanos está lejos, y esa empatía va disminuyendo cuando esa violación está cerca, y cuando la ejercemos nosotros hasta la justificamos. No sé si se entiende. Bueno, esto es una viñeta. ¿Todos recordáis la foto de Aylan Kurdi? El niño que sus padres de Siria querían emigrar, le rechazaron la entrada a Canadá. Fue una foto que se hizo viral. Todo el mundo sabía quién era Aylan Kurdi, su familia. Sin embargo, hubo miles de fotos antes y después de esa que no produjeron lo mismo. Hay quien dice, es que nos provoca indiferencia ver tantas fotos, tantas imágenes de gente muerta, violentada. No. Es demasiadas fotos y rostros sin nombre, sin historia, deshumanizados. Son números, tantos muertos, pero no conocemos su historia. Y los profesionales de lo social muchas veces, aún bajo discursos pretendidamente emancipadores, críticos, desarrollamos prácticas profesionales profundamente paternalistas, profundamente victimistas, profundamente salvacionistas, negando a las personas el derecho a decir su palabra, a contar su historia. Las ninguneamos, pobrecitos, las consideramos sujetos frágiles, carenciados, a los que hay que salvar, a los que hay que ayudar, desconociendo pues toda su historia, su capital, etcétera, humano. Los etiquetamos, ¿no? Tú que has hecho tanto trabajo en etiquetaje y representaciones sociales. Las fronteras morales operan de manera que lo que separan ya no son grupos o sea, separan grupos de personas, pero una frontera moral es lo que delimita a quien está dentro, a quien yo coloco dentro de mi espacio moral, es a quien yo considero que como sociedad tenemos el deber moral de ayudar, de proteger, y quienes son merecedores de aplicar normas de justicia, por quienes nos sentimos obligados a hacer sacrificios como sociedad. Y a quienes colocamos fuera de ese espacio moral, que está delimitado por esas fronteras morales, son esos seres humanos a los que no consideramos, por las razones que sea, que tengamos el deber moral de ayudar, de proteger, de aplicar normas morales y de justicia. Y es esa construcción de fronteras morales lo que nos permite hoy, en la actualidad, que nunca como ahora ha habido un discurso, yo no oigo a nadie hablar en contra de los derechos humanos. Se han llegado hasta justificar guerras, intervenciones armadas por razones humanitarias, de democracia. Nunca hasta ahora asistimos a este universalismo moral de defensa de los derechos humanos, de los seres humanos, y sin embargo nunca como ahora se han violado tan brutalmente y tan masivamente y tan sistemáticamente en tantos puntos del planeta tantos derechos humanos. Con un agravante, que la excusa de no saber, no conocer lo que pasa, hoy no es una excusa válida. Hace un siglo podía serlo, no nos enterábamos de lo que ocurría en otros sitios, pero hoy nos enteramos hasta instantáneamente de lo que está ocurriendo. ¿Cómo puede ser entonces que, no siendo ignorantes de lo que esté ocurriendo, desarrollemos esta indiferencia? Porque para que se desarrolle, para que un número tan grande de personas nos mantengamos, a pesar de lo que pensamos y a pesar de lo que conocemos y lo que vemos, en una actitud de indiferencia social, es necesario que se hayan construido fronteras morales, que de alguna manera consideremos a ciertas categorías de personas merecedoras de nuestra compasión, de nuestra protección, de aplicar derechos, mientras que a otros no los hacemos. Y esa frontera moral
puede ser la raza, puede ser la identidad, puede ser el lugar de nacimiento, puede ser el género, puede ser la diversidad funcional o puede ser lo que sea. Ninguno estamos exentos de operar en base a esas fronteras morales. Y yo os invitaría, y ya con esto termino, a que nos revisemos a nosotros mismos, porque podemos tener un discurso muy liberador, muy antirracista, muy anticapitalista, muy feminista, pero que intentemos explorar adentro de nosotros mismos para ver qué tipo de fronteras morales estamos construyendo y por qué no reaccionamos lo mismo, ni nos indignamos de la misma manera, ni protestamos de la misma manera cuando asistimos o presenciamos, ¿no?, a una violación de cualquier derecho, cualquier práctica de invisibilización, de despojo, de agresión o de discriminación. Bueno, este libro intenta aportar herramientas analíticas, novedosas, pero también, sobre todo, metodológicas, para que el antirracismo, que hasta ahora se ha mostrado muy poco eficaz por razones que se exploran en el libro y que se analizan críticamente, podamos transitar hacia una acción antirracista realmente crítica, realmente transformadora, que nos sirva, como hasta ahora, un poco para mantener el statu quo. Y ese es un poco el sentido del libro, que no os lo cuento pues porque así lo podéis leer. Y no tenéis la excusa de que es caro. No, es gratis. Bueno, cuesta muchísimo lo de controlar el tiempo, porque al final cada uno de los temas que estamos tratando apetecería y sería y merecería ser tratado con mucha más profundidad y con mucha más calma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos el tiempo que tenemos y somos, de alguna manera, estamos condicionados y me preocupa que terminemos a la hora, sobre todo por los que vais a viajar, que también cuidarnos también es muy importante. Un par de preguntas. No dejaré a Mariajo que conteste casi nada, pero porque me la conozco. Haces bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Es broma? Mejor reflexiones, si no tengo que contestar. ¿No? Tampoco quería cortar tanto, ¿eh? Solo controlar un poco, pero... ¿Alguna pregunta? Jeromo. Simplemente decirte que me ha parecido una maravilla tu presentación del libro, que voy a leer, claro. Ay, pon la última. Es la portada de esto. Este libro se complementa con esta otra guía que os decía antes, que también está en internet, Gratis et Amore. Así que la excusa de no intervenir con eficacia, de no comprometerse, hay herramientas, hay conocimiento, hay aplicaciones, están disponibles, no hay que ni molestarse en ir a una librería a comprarlo. Esa. Esa es la portada de esta guía que os digo que hicimos hace 2 años. No pasa nada. No, ahora no, que sí que os voy a pedir a todos, aprovechando, que nos dejéis las presentaciones para que podamos, aunque está grabado, a ver, todas las jornadas, y estamos pidiendo a todos los que habéis estado en las mesas. Yo misma estoy hablando sin micrófono. Estamos pidiendo a todos que habéis estado en las mesas que firméis una autorización porque estamos grabando todas las jornadas. Yo lo autorizo, no hace falta firmar, ya queda grabado. De eso nada. Para que se pueda subir a la red y que esté disponible, ¿no? Las presentaciones y las ponencias, experiencias. Igor, tenías... Laura, el micrófono, por favor. ¿Que levanta alguien la mano? Es que desde aquí no se ve nada. Uno está como deslumbrado, entonces no se ve.
Por favor, vosotros habéis hablado de frontera moral y frontera física. Yo he entendido para la frontera moral, pero la frontera física no he entendido bien. Sí, por favor, puede volver a explicar. Ha sido un error mío. He dicho física, o sea, las fronteras que llamamos físicas son fronteras en realidad jurídicas, político-administrativas, que además tienen una materialidad física. O sea, el muro de Gaza, el muro y el Río Grande entre México y Estados Unidos, las vallas de Ceuta de Melilla, el mar Mediterráneo, esos son fronteras físicas que tienen, o sea, que responden a una construcción jurídica también. Yo decía que las fronteras morales son más violentas incluso que las fronteras físicas, porque tú, por ejemplo, cuando atraviesas una frontera político-administrativa y vas a otro país, ya dejas atrás esa frontera. Sin embargo, la exclusión moral que implica las fronteras morales, aunque hayas atravesado y ya no tengas fronteras jurídicas o político-administrativas, las fronteras morales siguen operando. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No, yo simplemente quería deciros una cosa antes de despedirme. A veces uno tiene la sensación de que hay tanta violencia, tantos ejes de opresión, tantas personas y tantos colectivos, y hablo ahora sobre todo a los estudiantes, vulnerabilizados, empobrecidos, despojados, explotados, expoliados, que uno se siente como abrumado, abrumada, y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo si frente a todo esto te sientes impotente? La impotencia es parte del dispositivo que requiere la indiferencia, ¿no? Para que operen esas fronteras morales. Y tampoco vamos a ser ingenuos, ilusos. Todos los que estamos aquí, todos hoy, estamos por encima del ciudadano, de la ciudadana media, que es aquel que no tiene ni grandes inquietudes políticas, ni religiosas, ni culturales. Eso es lo que los sociólogos definimos como el ciudadano medio. Y todos estamos por encima de esa media, porque somos personas que estamos aquí, tenemos una inquietud, un nivel de estudio superior a la media, etcétera. Ninguna persona de las que estamos aquí, y aunque hubiera gente con más poder político, seríamos capaces de modificar todas las cosas que habría que modificar para que esta sociedad de seres humanos mereciera tal nombre, fuese una sociedad humana, porque somos seres humanos, pero hemos construido sociedades inhumanas y hemos construido un régimen de apartheid global. Eso es cierto. Es cierto que ninguna persona sola, por mucho poder que tenga, puede cambiar todo. Eso es verdad. Pero tampoco es menos cierto que cualquier persona, por insignificante que sea, por pequeña que sea, no podemos hacer algo. Y si ni siquiera ese algo que está a nuestro alcance, y estamos hablando ahora, y el libro termina así, diciendo qué cosas podemos y debemos hacer desde nuestras microesferas sociales. Yo hago activismo hasta cuando estoy en la peluquería y escucho algo, porque todos podemos hacer algo en nuestros espacios cotidianos, no votando a partidos que contribuyen al mantenimiento y a la construcción de ese apartheid global, en nuestras pautas de consumo, haciendo gestión fiscal. Hay tantas cosas pequeñas, medianas, grandes que podemos hacer, y si por no poder hacer todo dejamos de hacer lo poquito a poquito que podemos hacer, entonces es nuestra responsabilidad y estamos siendo cómplices de esa indiferencia. Somos nosotros los que estamos construyendo esos muros, somos los que estamos haciendo esas políticas de Bolsonaro, de Trump, de Macri, y las que estamos sufriendo a escala planetaria. Así que nadie puede cambiar todo, pero todos podemos hacer algo por cambiar. Bueno, solo una
un apunte, la universidad también es un espacio que hay que transformar muy profundamente y los cambios que vamos viendo no son precisamente a mejor. Así que también tenemos mucha tarea aquí. Muchas gracias, María José Aguilar. A vosotros. Y un placer.